Mi esposa siempre se quejaba de que ya no era el mismo, pero solo cuando entré en aquella habitación me di cuenta de lo que estaba perdiendo. La niñera me miró de una forma diferente y en una noche prohibida me hizo sentir cosas que mi esposa ya no podía hacerme sentir desde hace años. Ahora, ¿cómo puedo acostarme al lado de mi esposa sin recordar lo que pasó en aquella habitación? Mi nombre es Alejandro Vega. Tengo 38 años y llevo 10 años casado con Elena. Nuestra historia de amor comenzó en la universidad. Fuimos inseparables durante años. Tuvimos a nuestros gemelos, Lucas y Sofía, hace 5 años, y desde entonces todo ha cambiado gradualmente entre nosotros. Elena siempre fue ambiciosa, la admiraba por eso. Cuando le ofrecieron un puesto importante en su empresa de arquitectura, la animé a tomarlo. «Es tu momento», le dije. No sabía que ese momento se extendería por años, alejándola cada vez más de mí y de nuestra familia. Los primeros meses fueron difíciles, pero manejables. Llegaba tarde, estaba cansada, pero aún éramos nosotros. Con el tiempo, las conversaciones se volvieron más cortas, las cenas juntos más escasas y nuestra intimidad casi inexistente. «Ale, entiéndeme, este proyecto es crucial para mi carrera», me decía cada vez que intentaba hablar sobre nuestra situación, y yo entendía, o al menos lo intentaba. Hace 3 meses, Elena consiguió un proyecto internacional. Más viajes, más horas en la oficina, más distancia. Fue entonces cuando decidimos contratar una niñera para los gemelos, Carmen Jiménez, 27 años. Graduada en educación infantil, referencias impecables. Elena apenas estuvo presente durante la entrevista. Yo la contraté y desde el primer día algo cambió en nuestro hogar. Carmen era eficiente, cariñosa con los niños y atenta a detalles que yo ya ni notaba. Preparaba la cena, organizaba la casa y siempre tenía tiempo para escucharme, algo que Elena ya no hacía. «Alejandro, ¿puedo preguntarte algo?», me dijo Carmen una noche mientras acomodaba los juguetes de los niños. «¿Por qué te conformas con tan poco?». Su pregunta me dejó paralizado. Nunca lo había visto así. Me había acostumbrado a la ausencia de Elena, a las cenas solitarias, a dormir junto a alguien que parecía más una extraña que mi esposa. Las semanas pasaron y Carmen se volvió indispensable. No solo para los niños, sino para mí. Era la única persona que realmente me veía. Me escuchaba hablar sobre mi día. Se reía de mis chistes malos. Notaba cuando estaba cansado. Una noche, Elena llamó para avisar que no llegaría a dormir. Otro proyecto, otra reunión, otra excusa. La decepción ya ni siquiera dolía. Era como un viejo amigo visitándome nuevamente. Carmen puso a los niños a dormir y me encontró en la terraza, una copa de vino en mano, contemplando la ciudad. «No deberías estar solo esta noche», me dijo, sentándose a mi lado. Su presencia era cálida, reconfortante. Ella no sabe lo que está perdiendo. No recuerdo quién se acercó primero. Solo sé que sus labios encontraron los míos y no me aparté. 10 años de matrimonio y nunca había sido infiel, hasta esa noche. En la habitación de invitados, lejos de las fotos familiares y los recuerdos de mi matrimonio, Carmen me hizo sentir deseado nuevamente. Sus manos recorrieron mi cuerpo con una urgencia que había olvidado. Con cada beso, cada caricia, cada suspiro, me alejaba más de mi realidad y me sumergía en algo prohibido, pero embriagador. A la mañana siguiente, desperté solo. El aroma de café recién hecho llenaba la casa. Carmen actuaba con normalidad, sirviendo el desayuno a los gemelos, sonriéndome como si nada hubiera pasado. Pero sus ojos, por un breve instante, me recordaron nuestra complicidad. Elena llegó esa tarde, exhausta pero satisfecha con su proyecto. Me besó distraídamente, en los labios, los mismos labios que horas antes habían traicionado nuestros votos.
Habló sobre reuniones y planos, mientras yo asentía, ausente, perdido entre la culpa y el recuerdo de las manos de Carmen sobre mi piel. Esa noche, acostado junto a Elena, mirando su rostro dormido, la pregunta me atormentaba. ¿Cómo había llegado a este punto? Mi esposa, brillante y hermosa, dormía pacíficamente, ignorando que el hombre a su lado ya no era el mismo. Y lo peor era que una parte de mí no quería serlo. Carmen se había convertido en mi tentación personificada, y yo había caído. Lo que no sabía entonces era que esa caída apenas comenzaba y que el fondo estaba mucho más lejos de lo que imaginaba. El teléfono de Elena sonó en la madrugada, despertándola. Otra emergencia en el trabajo. La observé levantarse, vestirse y marcharse con un beso apresurado en mi frente. La puerta se cerró tras ella y con ese sonido también se cerró algo dentro de mí. Esa mañana, Carmen llegó temprano. Nuestras miradas se encontraron mientras los niños desayunaban, ajenos a la tensión que crecía entre nosotros. Anoche fue especial, susurró cuando estuvimos solos. Podría ser así siempre, Alejandro. Sus palabras se clavaron en mi interior, tentadoras y peligrosas. No sabía que estaba jugando con fuego y que pronto todo lo que amaba podría reducirse a cenizas. Los días siguientes, a mi indiscreción con Carmen, fueron un torbellino de emociones contradictorias. Por un lado, la culpa me carcomía por dentro cada vez que veía a Elena, cada vez que me besaba distraídamente antes de salir corriendo a sí. Otra reunión. Por otro lado, sentía una especie de excitación prohibida cada vez que Carmen entraba en una habitación. Decidí distanciarme. Era lo correcto, lo que debía hacer. Carmen, sobre lo que pasó. Intenté hablar con ella mientras los niños jugaban en el jardín. Fue un error, no puede volver a ocurrir. Carmen me miró fijamente, una pequeña sonrisa formándose en la comisura de sus labios. ¿Estás seguro de que fue un error, Alejandro? No parecías pensar eso cuando gemías mi nombre. Sus palabras me golpearon como un puñetazo. Directas, agudas, desafiantes. Este no era el arrepentimiento que esperaba, ni siquiera era resignación. Había algo más en su mirada, algo calculador que no supe identificar en ese momento. Soy un hombre casado, Carmen. Tengo hijos, una familia donde eres invisible, respondió, acercándose tanto que pude oler su perfume. ¿Cuándo fue la última vez que Elena te miró de verdad? ¿Que te escuchó? ¿Que te deseó como yo lo hago? Me aparté físicamente de ella. Necesitaba espacio, necesitaba pensar. Esto no se trata de Elena, se trata de mis principios. No soy este tipo de hombre. Carmen se encogió de hombros, como si mi crisis moral le resultara aburrida. Como quieras, pero ambos sabemos que esto no ha terminado. Esa noche, Elena llegó sorprendentemente temprano. La encontré revisando el correo en la cocina, con una expresión que no supe interpretar. ¿Todo bien?, pregunté, sintiendo cómo mi corazón se aceleraba. Sabía algo. Había notado algún cambio en mí. Elena me miró como si acabara de notar mi presencia. Sí, solo estoy distraída. El proyecto de Singapur está resultando más complicado de lo que pensábamos. Quise decirle que yo también estaba complicado, que nuestro matrimonio estaba complicado, que nuestra vida se estaba complicando de maneras que ella ni siquiera imaginaba. Pero no lo hice. En lugar de eso, ofrecí preparar la cena. No tengo hambre, respondió automáticamente volviendo a sus correos. Durante la siguiente semana, intenté evitar estar a solas con Carmen. Llegaba tarde a propósito, me iba temprano. Inventaba excusas para no coincidir con ella en la casa. Pero Carmen era persistente. Mensajes en mi teléfono, pequeños roces accidentales cuando nos cruzábamos. Comentarios con doble sentido cuando los niños no podían escucharnos. Alejandro, ¿podemos hablar? Elena me sorprendió una noche, sentada en el borde de nuestra cama. Su voz sonaba seria, preocupada. Mi sangre se heló. Claro, ¿qué sucede? Intenté sonar casual, pero mi garganta estaba seca. ¿Hay algo que quieras decirme?
has estado diferente. Mi mente entró en pánico. Lo sabía. ¿Cómo podía saberlo? ¿Carmen le había dicho algo? ¿Diferente cómo? Logré articular. Elena suspiró profundamente. Distante, nervioso. Ya casi no me hablas y cuando lo haces, pareces en otro lugar. ¿Es por mi trabajo? Sé que he estado ausente, pero este proyecto terminará pronto y entonces podré... No es eso. La interrumpí, sintiendo un nudo en el estómago. Era la culpa mezclada con un resentimiento que ni siquiera sabía que sentía. Siempre dices lo mismo, Elena. Este proyecto terminará pronto. Pero luego viene otro y otro. Su rostro mostró sorpresa, luego dolor. Estoy construyendo algo para nosotros, para nuestra familia. Pensé que lo entendías. Lo entendía, respondí, consciente del pasado en mis palabras. Durante años lo he entendido, pero ya no sé quiénes somos, Elena. A veces siento que solo soy el padre de tus hijos, no tu esposo. Lágrimas aparecieron en sus ojos y sentí una puñalada de remordimiento. Yo era el que había sido infiel y estaba haciéndola sentir culpable a ella. Lo siento, dijo finalmente. No sabía que te sentías así. La conversación terminó sin resolución real, como tantas otras. Nos acostamos dándonos la espalda, cada uno perdido en sus pensamientos. Elena dormía profundamente cuando mi teléfono vibró con un mensaje. Era Carmen. Te extraño. Ven a mi habitación cuando todos duerman. Borré el mensaje inmediatamente, pero el daño ya estaba hecho. La tentación persistía, ahora mezclada con un remordimiento que me ahogaba. Al día siguiente, mientras trabajaba en mi despacho en casa, recibí una llamada de un número desconocido. ¿Alejandro Vega?, preguntó una voz femenina que no reconocí. Sí, ¿quién habla? Alguien que conoce a Carmen Jiménez mejor de lo que crees. Deberías preguntarle por qué dejó su último trabajo. O mejor aún, pregúntale por Elena. Llegarás a conclusiones interesantes. La llamada terminó abruptamente, dejándome con un escalofrío recorriendo mi espalda. ¿Carmen conocía a Elena? ¿De qué estaba hablando esta persona? Esa tarde, mientras observaba a Carmen jugar con los gemelos, en el jardín noté algo que antes había pasado por alto. La forma en que miraba las fotos familiares cuando creía que nadie la veía. No era admiración o curiosidad, era algo más oscuro, casi obsesivo. La duda se instaló en mi mente como un parásito. ¿Quién era realmente Carmen Jiménez? ¿Y qué quería de mi familia? Aquella misteriosa llamada telefónica no me dejaba dormir. La duda me consumía mientras observaba a Carmen interactuar con mis hijos. ¿Qué conexión podría tener con Elena? Necesitaba respuestas. Una tarde, mientras Carmen había llevado a los gemelos al parque, entré en su habitación. Me sentía como un intruso en mi propia casa, con el corazón martilleando contra mi pecho mientras buscaba algo, cualquier pista, que pudiera explicar la inquietante llamada. Su habitación estaba impecable, casi demasiado ordenada. Revisé los cajones, el armario, debajo de la cama. Nada fuera de lo común hasta que encontré una caja de zapatos escondida en el fondo del armario. Dentro había fotos antiguas, recortes de periódicos y un anuario escolar. Mis manos temblaron al abrirlo, y ahí estaban, Elena y Carmen, adolescentes en uniforme escolar. En una foto grupal, Elena sonreía en el centro, rodeada de amigos. Carmen estaba en la esquina, su expresión sombría, observando a Elena desde la distancia. Seguí hojeando y encontré una foto recortada de Elena donde alguien había dibujado una X roja sobre su rostro. Un escalofrío me recorrió la espalda. El sonido de la puerta principal me sobresaltó. Guardé todo apresuradamente y salí de la habitación justo antes de que Carmen y los niños entraran. «¡Papá!», gritó Sofía corriendo hacia mí. «Carmen, nos compró helados. ¡Qué generosa!», dije mirando a Carmen fijamente.
Ella me devolvió la mirada desafiante, como si supiera exactamente lo que había estado haciendo. Los niños se lo merecían, respondió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Han sido tan buenos hoy, ¿verdad, Lucas? Lucas asintió. Pero noté algo extraño en su comportamiento. Estaba más callado de lo habitual, casi retraído. ¿Todo bien, campeón?, le pregunté, agachándome a su altura. Antes de que pudiera responder, Carmen intervino. Solo está cansado. Jugamos mucho hoy, ¿no es así? Lucas asintió mecánicamente, evitando mi mirada. Algo no estaba bien. Esa noche, después de acostar a los niños, confronté a Carmen en la cocina. Sé que conoces a Elena del colegio, dije sin preámbulos. Carmen ladeó la cabeza, su expresión indescifrable. Me preguntaba cuánto tardarías en descubrirlo. ¿Por qué no lo mencionaste durante la entrevista? ¿Por qué ocultarlo? Se encogió de hombros con una calma perturbadora. No preguntaste. Además, Elena no me reconoció. Han pasado muchos años y yo he cambiado bastante. ¿Qué quieres de nosotros, Carmen? Su sonrisa se volvió fría. Ya tengo lo que quiero de ti, Alejandro. Ahora falta ella. Si le haces daño a mi familia, ¿tu familia? Me interrumpió con una risa seca. La misma que has traicionado en mis brazos. No estás en posición de amenazarme. Tenía razón, y eso me enfureció más. Quiero que te vayas, ahora mismo. No lo creo, respondió tranquilamente. Los niños me adoran, especialmente Lucas. Es tan influenciable. El tono con que lo dijo me heló la sangre. ¿Qué le has dicho a mi hijo? Nada que no sea cierto, que su madre prefiere su trabajo a él, que papá está triste porque mamá nunca está en casa. Pequeñas semillas de verdad, Alejandro. La furia me cegó momentáneamente. Di un paso hacia ella, pero Carmen no se inmutó. Cuidado, advirtió. Si me echas ahora, Elena sabrá exactamente lo que hicimos. Tengo pruebas. ¿Pruebas? Mi voz apenas un susurro. Sacó su teléfono y me mostró fotos de nosotros juntos, en la habitación. No recordaba cuándo las había tomado. Mi mundo se desmoronaba. ¿Qué quieres? Por ahora quedarme. El resto, ya lo verás. Los días siguientes fueron una tortura. Carmen actuaba con normalidad frente a los niños, pero cuando estábamos solos, dejaba caer comentarios que me recordaban su poder sobre mí. Mientras tanto, los gemelos comenzaron a comportarse diferente con Elena, especialmente Lucas. ¿Por qué siempre estás trabajando?, le preguntó durante la cena, con una frialdad impropia de un niño de 5 años. Elena lo miró sorprendida. Trabajo para que podamos tener cosas bonitas, cariño. Carmen dice que trabajas porque no te gusta estar con nosotros. Un silencio sepulcral cayó sobre la mesa. Elena me miró, confundida y dolida. Lucas, eso no es cierto, dije, lanzando una mirada de advertencia a Carmen, quien cenaba con nosotros con una expresión de inocencia perfectamente ensayada. Seguro fue un malentendido, intervino Carmen suavemente. Los niños a veces interpretan mal las cosas. Elena pareció aceptarlo, pero más tarde, mientras preparábamos la habitación para dormir, me confrontó. ¿Qué está pasando con Carmen? ¿Por qué está poniendo a los niños en mi contra? No sabía qué responder. La verdad me condenaría, pero las mentiras nos hundían cada vez más. Hablaré con ella, fue todo lo que pude decir. A la mañana siguiente, llegué a casa después de una reunión temprano para encontrar a Elena revisando frenéticamente su teléfono. Su rostro estaba pálido. «¿Elena? ¿Qué ocurre?» Me mostró la pantalla, mensajes de un número desconocido. «Pregúntale a Alejandro dónde estaba la noche que no llegaste a casa, y tu marido y tu niñera tienen más en común de lo que crees». «¿Qué significa esto?» Su voz temblaba. En ese momento Carmen entró en la sala, con los gemelos de la mano. Su mirada se encontró con la mía, y vi en ella una satisfacción oscura. Había empezado su juego, y nosotros éramos simples piezas en él. «Elena, no yo.
Las palabras se ahogaron en mi garganta. Alejandro, ¿hay algo que debas decirme? Los ojos de Elena brillaban con lágrimas contenidas. Carmen observaba la escena con una sonrisa apenas disimulada, mientras los niños miraban confundidos. Mi matrimonio, mi familia, todo pendía de un hilo, y la tijera estaba en manos de una mujer cuyas verdaderas intenciones apenas comenzaba a comprender. El silencio en la habitación pesaba como plomo. Elena seguía mirándome, esperando una respuesta que yo no sabía cómo dar. Carmen, con su sonrisa apenas contenida, disfrutaba de cada segundo de mi tormento. «Los niños deben desayunar», dijo Carmen finalmente, rompiendo el silencio. «Vamos, pequeños, dejemos a mamá y papá hablar». Cuando se marcharon, Elena me mostró nuevamente los mensajes. «Explícame esto, Alejandro, y quiero la verdad». Tomé aire profundamente. Podía mentir, inventar excusas, ganar tiempo, pero la red de mentiras ya era demasiado complicada, y algo me decía que Carmen no se detendría aquí. Elena, yo. Mi voz se quebró. Cometí un error. Su rostro se transformó al comprender mis palabras. Te acostaste con ella. No era una pregunta, sino una constatación. Su voz, apenas un susurro, contenía todo el dolor que mis acciones habían causado. Asentí, incapaz de sostener su mirada. Fue una vez, estabas fuera por trabajo y yo. ¿Y tú qué, Alejandro? Su voz se elevó. ¿Te sentías solo? ¿Desatendido? ¿Esa es tu excusa para destruir nuestro matrimonio? No hay excusa, respondí, sintiendo que cada palabra era insuficiente. Lo siento, Elena. Más de lo que puedo expresar. Elena se levantó, sus manos temblando. ¿Cómo pudiste? ¿En nuestra casa? ¿Con la persona que cuida a nuestros hijos? Las lágrimas corrían libremente por su rostro. ¿Desde cuándo está pasando esto? Solo fue una vez, te lo juro, y terminó ahí mismo. Elena soltó una risa amarga. ¿Y esperas que te crea? Después de esto, antes de que pudiera responder, mi teléfono vibró con un mensaje. Elena lo vio en la mesa y con una rapidez que no pude anticipar, lo tomó y desbloqueó. Mi corazón se detuvo cuando vi su expresión cambiar. «No puedo dejar de pensar en ti, en nosotros», leyó en voz alta, su voz temblando de rabia. «Solo una vez, Alejandro. ¿Es así como termina algo que solo ocurrió una vez? Elena, ella me ha estado acosando, yo no. Basta de mentiras», gritó, lanzando el teléfono contra la pared. «¿Crees que soy estúpida?» En ese momento, Carmen apareció en la puerta de la sala, su rostro una máscara de preocupación. «Disculpen, escuché gritos. ¿Está todo bien?» La mirada que Elena le dirigió estaba cargada de tanto odio que retrocedí instintivamente. «Tú», dijo, avanzando hacia Carmen, «¿cómo te atreviste a entrar en mi casa, cuidar a mis hijos y acostarte con mi marido?» Carmen pareció genuinamente sorprendida por la confrontación directa. Esperaba, supongo, manipular la situación desde las sombras. «Elena, no sé de qué estás hablando. No te atrevas a negarlo». Elena estaba fuera de sí. «Vi los mensajes. Alejandro me lo confesó todo». La máscara de inocencia de Carmen cayó, revelando una sonrisa fría. «¿Te lo confesó todo? ¿Te dijo cómo me suplicaba que lo tocara? ¿Cómo gemía mi nombre mientras tú trabajabas hasta tarde?» Cada palabra era un puñal que se hundía en Elena, en mí, en lo que quedaba de nuestro matrimonio. Me interpuse entre ambas, temiendo que la situación se volviera física. «Carmen, basta. Esto es entre Elena y yo. ¿Entre ustedes?» Su risa era cruel. «Yo soy parte de esto ahora, Alejandro. Me aseguré de ello». Elena retrocedió mirándola como si viera a un fantasma. «¿Quién eres tú? ¿Por qué haces esto?» La expresión de Carmen cambió, una mezcla de rabia y dolor antiguo emergiendo a la superficie. «¿De verdad no me recuerdas, Elena? El instituto, San Rafael, la broma que arruinó mi vida». Vi la comprensión Downing en el rostro de Elena. «¿Carmen? ¿Carmen García?» Su voz apenas audible. «Carmen Jiménez ahora», corrigió con una sonrisa tensa. «Tuve que cambiar mi identidad después de
Bueno, después de lo que tú y tus amigas hicieron, me sentí completamente perdido. ¿De qué está hablando Elena? Elena parecía haber visto un fantasma. Fue hace casi 20 años, un malentendido, una broma estúpida de adolescentes. ¿Malentendido? La voz de Carmen tembló de rabia. Difundiste rumores sobre mí, fotos manipuladas, destruiste mi reputación. Me convertiste en el hazmerreír de toda la escuela. Tuve que cambiarme de instituto. Mi familia se mudó de ciudad. Era una niña, Carmen, respondió Elena, visiblemente afectada. Cometí un error terrible, lo sé, pero han pasado 2 décadas y eso lo hace menos real. Carmen estaba temblando ahora. Mientras tú seguías con tu vida perfecta, yo reconstruía la mía desde cero, esperando, planeando. Y cuando vi tu nombre en las solicitudes de niñera, supe que era el destino. Un escalofrío me recorrió la espalda. Todo había sido planeado meticulosamente. Carmen había entrado en nuestras vidas con un único propósito: destruirnos. Usaste a nuestros hijos, dije, sintiendo una ira fría crecer dentro de mí. Me usaste a mí. Tú te dejaste usar, Alejandro, respondió con desprecio. Estabas tan desesperado por atención que caíste en mis brazos a la primera oportunidad. ¿Qué dice eso de tu maravilloso matrimonio? Elena, que había permanecido en silencio procesando la revelación, finalmente habló. Su voz era firme, controlada. Quiero que salgas de mi casa, ahora mismo. Carmen sonrió, triunfante. ¿Y perderme el final de mi pequeño proyecto? No lo creo. Además, ¿qué dirán los gemelos? Lucas ya está tan apegado a mí, tan convencido de que mamá no lo quiere. No te atrevas a mencionar a mis hijos. Elena dio un paso adelante, su postura protectora y amenazante a la vez. Son tanto míos como tuyos ahora, respondió Carmen con una calma escalofriante. Les he dado más atención en 3 meses que tú en años. No sé quién atacó primero. Solo vi a Elena lanzarse hacia Carmen y luego ambas estaban en el suelo. Gritos, muebles volcados, años de resentimiento desatados, en un momento de violencia que jamás habría asociado con mi esposa. Separé a Elena, que luchaba en mis brazos, mientras Carmen se levantaba, un hilo de sangre descendiendo desde su labio partido. Esto no ha terminado, dijo Carmen, limpiándose la sangre con el dorso de la mano. Ni siquiera ha comenzado realmente. Se dio la vuelta y caminó hacia la habitación de los niños. Elena se liberó de mis brazos y la siguió. Yo iba detrás, aterrado por lo que pudiera suceder. Cuando llegamos a la habitación, Carmen ya estaba hablando con los gemelos, sus pequeños rostros confundidos y asustados por los gritos que habían escuchado. Carmen se va de casa, anunció Elena con una autoridad que no admitía réplica. ¡No!, gritó Lucas, aferrándose a Carmen. Quiero que Carmen se quede. La mirada triunfante de Carmen lo decía todo. Había logrado su objetivo, dividir a nuestra familia desde dentro. El caos que siguió a esa confrontación quedará grabado en mi memoria para siempre. Lucas, llorando desconsolado, aferrado a Carmen como si ella fuera su salvavidas. Sofía, confundida y asustada, escondida detrás de mí. Elena, rígida como una estatua, intentando mantener la compostura frente a los niños. Y Carmen, disfrutando de cada segundo de nuestro sufrimiento. Lucas, cariño. Elena se arrodilló frente a nuestro hijo, su voz suave, a pesar de la tormenta, en sus ojos. Carmen tiene que irse ahora. Hablaremos de esto después. Sí, no, gritó Lucas enterrando su rostro en el regazo de Carmen. Ella me quiere, tú nunca estás. Cada palabra era como un puñal para Elena. Vi cómo se tambaleaba, como si el golpe hubiera sido físico. Te equivocas, mi amor, respondió, su voz quebrándose. Mamá te ama más que a nada en el mundo. Carmen acariciaba el cabello de Lucas, sus ojos fijos en Elena, saboreando su victoria.
Los niños perciben las cosas tal como son, dijo con una dulzura venenosa. No puedes engañarlos. Algo cambió en Elena en ese momento. La vi respirar profundamente, erguirse, y cuando habló su voz era acero. Alejandro, llévate a los niños abajo. Carmen y yo tenemos que hablar. A solas. Elena, no creo que... Ahora. Nunca había visto esa mirada en ella antes. Tomé a Lucas, que se resistió con todas sus fuerzas, y a Sofía, y los llevé al jardín. Lucas gritaba, pateaba, llamaba a Carmen. Sofía lloraba en silencio, sus pequeños hombros temblando. ¿Por qué Carmen tiene que irse, papá?, preguntó entre sollozos. Hizo algo malo. ¿Cómo explicarle a una niña de 5 años que los adultos en los que confía son capaces de traiciones y venganzas? ¿Cómo decirle que su padre es un hombre débil que traicionó a su familia? A veces comencé eligiendo cada palabra con cuidado. Las personas no son lo que parecen. Carmen no era una buena persona para nuestra familia, pero Lucas la quiere mucho, respondió Sofía, su inocencia desgarradora. Lo sé, cariño. Y eso lo hace aún más difícil. Pasamos casi 1 hora en el jardín. Lucas eventualmente se calmó, exhausto de tanto llorar. Jugaba ahora distraídamente con un camión de juguete, su pequeño ceño fruncido en concentración. Sofía se había quedado dormida en mi regazo. Cuando Elena finalmente apareció en la puerta del jardín, su rostro estaba pálido pero sereno. «Entren, por favor. Carmen se ha ido». «¿Para siempre?», preguntó Lucas con voz pequeña. Elena se arrodilló frente a él. «Sí, cariño, para siempre». Para mi sorpresa, Lucas no volvió a llorar. Solo asintió solemnemente y tomó la mano de su madre. Algo había cambiado, pero no entendía qué. Esa noche, después de acostar a los niños, Elena me pidió que la acompañara al estudio. Su compostura durante el día me había sorprendido, pero ahora, a solas, temía enfrentar la totalidad de su rabia y dolor. Sin embargo, cuando cerró la puerta tras nosotros, no gritó ni lloró. Se sentó en el sofá, indicándome que hiciera lo mismo. «¿Qué pasó con Carmen?», pregunté finalmente, rompiendo el silencio. «Le ofrecí dinero para que se fuera», respondió Elena, su voz neutra. «Mucho dinero», me sorprendió. No porque Elena no pudiera permitírselo, su carrera había sido muy exitosa, sino porque no esperaba una solución tan pragmática. ¿Lo aceptó? Al principio no. Dijo que su venganza valía más que cualquier cantidad. Elena hizo una pausa mirando hacia la ventana. Luego le mostré algo que cambió su opinión. «¿Qué le mostraste?» «Pruebas de que su versión de lo ocurrido en el instituto no era del todo exacta». Los ojos de Elena brillaron con una determinación fría. «Carmen no fue víctima de un simple rumor adolescente, Alejandro. Hubo más en esa historia, mucho más». «No entiendo». Elena suspiró profundamente. «En el instituto, Carmen estaba obsesionada con mi novio de entonces. Lo acosaba, lo seguía. Un día, él la rechazó públicamente y ella intentó suicidarse. Todos creyeron que fue mi culpa, que yo había difundido rumores sobre ella. Pero la verdad es que Carmen siempre fue inestable. Entonces, las fotos, los rumores, existieron, pero no fueron obra mía. Fueron de otras chicas que descubrieron su comportamiento. Yo solo. No hice nada para detenerlas. Me quedé callada y eso me ha perseguido durante años». La miré, procesando esta nueva información. «¿Cómo conseguiste?» «Y pruebas después de tanto tiempo. Llamé a antiguos compañeros mientras ustedes estaban en el jardín. Varios recordaban perfectamente a Carmen y su comportamiento. Algunos incluso tenían capturas de sus mensajes obsesivos de entonces. Se los mostré y le dije que si no aceptaba el dinero y desaparecía, expondría su historia real, incluido su intento de manipular a nuestros hijos». La determinación en su voz me sorprendió. Esta era una faceta de Elena que no conocía. Calculadora, firme, implacable cuando se trataba de proteger a nuestra familia. «¿Y funcionó?»,
Tomó el dinero y se fue. Pero eso no significa que nuestros problemas hayan terminado, Alejandro. Ahí estaba, el otro zapato finalmente cayendo. Lo que hiciste, comenzó, su voz finalmente quebrándose un poco. No sé si puedo perdonarlo. No sé si quiero. Lo entiendo, respondí, la culpa aplastándome. No merezco tu perdón, Elena. No, no lo mereces, confirmó con una franqueza brutal. Pero tampoco merecen los niños crecer en un hogar dividido. Así que tenemos una decisión que tomar. ¿Qué decisión? Si intentamos reconstruir esto, o si lo terminamos ahora. Sus ojos se clavaron en los míos. Y la decisión no es solo mía, Alejandro. Es tuya también. Necesito saber si realmente quieres este matrimonio, o si solo estás aquí por obligación y culpa. La pregunta me golpeó con fuerza. ¿Qué quería yo realmente? Durante meses había estado resentido, sintiéndome abandonado. Había culpado a Elena por nuestra distancia, usándolo como justificación para mi infidelidad. Pero viéndola ahora, luchando por nuestra familia a pesar de mi traición, me di cuenta de algo. Te amo, Elena, dije con una certeza que me sorprendió. Cometí el peor error de mi vida y no tengo excusas. Pero si me das la oportunidad, pasaré cada día intentando ser digno de ti y de nuestros hijos. Elena me miró largamente, buscando la verdad en mis palabras. Finalmente asintió. No será fácil, advirtió. Necesitamos terapia, ambos. Yo necesito reevaluar mis prioridades y tú necesitas enfrentar lo que te llevó a traicionarme. Haré lo que sea necesario, prometí. Lo que sea. Esa noche dormimos en habitaciones separadas. La confianza rota no se repara en un día, ni con promesas, pero algo había cambiado. Había esperanza tenue y frágil, pero esperanza al fin. Lo que no sabíamos entonces era que Carmen no había terminado con nosotros. Su obsesión era demasiado profunda, su odio demasiado arraigado. Su partida no era un final, sino el comienzo de algo más oscuro. Una última jugada desesperada que pondría a prueba la ya frágil reconstrucción de nuestra familia. Han pasado 6 meses desde que Carmen salió de nuestras vidas. 6 meses de terapia, de conversaciones dolorosas, de lágrimas y lentamente de sanación. El camino no ha sido fácil. Hubo días en que Elena apenas podía mirarme. Días en que el peso de mi traición parecía demasiado para ambos. Pero seguimos adelante, un paso a la vez. Los primeros 2 meses fueron los más difíciles. Lucas preguntaba constantemente por Carmen, lloraba por las noches, nos culpaba a Elena y a mí por haberla alejado. Elena contrató a una psicóloga infantil que nos ayudó a entender cómo Carmen había manipulado a nuestro hijo, sembrando ideas sobre el abandono de su madre, haciéndole creer que ella era la única que realmente lo quería. La manipulación emocional en niños pequeños puede ser devastadora, nos explicó la doctora Ramírez. Carmen utilizó técnicas de alienación parental contra Elena, aprovechando sus ausencias laborales para posicionarse como figura materna sustituta. Las sesiones con la terapeuta poco a poco ayudaron a Lucas a procesar sus emociones. Elena tomó una decisión radical. Redujo su carga laboral a la mitad, rechazó viajes internacionales y dedicó ese tiempo recuperado a reconectar con los gemelos, especialmente con Lucas. No me di cuenta de cuánto me estaba perdiendo. Me confesó una noche mientras observábamos a los niños dormir. Creía que darles seguridad económica y un futuro estable era más importante que mi presencia. Carmen, en toda su maldad, me hizo ver lo equivocada que estaba. Por mi parte, continué mi propia terapia, enfrentando las razones detrás de mi infidelidad. No eran simples, ni excusables, pero entenderlas era necesario para no repetir los mismos errores. El resentimiento silencioso es un veneno lento, me dijo mi terapeuta. Guardaste años de frustración sin comunicarlos adecuadamente.
hasta que explotaron de la peor manera posible. Aprendí a expresar mis necesidades, mis miedos, mis inseguridades. Elena aprendió a escuchar, a estar presente no solo físicamente, sino emocionalmente. Ambos estábamos reconstruyendo no solo nuestro matrimonio, sino a nosotros mismos. Y entonces, cuando empezábamos a encontrar cierta estabilidad, Carmen reapareció. No físicamente, sino a través de un perfil falso en redes sociales que comenzó a contactar a los padres de los compañeros de clase de nuestros hijos. Compartía insinuaciones sobre mi infidelidad, sobre supuestos problemas psicológicos de Elena, sobre cómo éramos padres negligentes. ¿Cómo puede ser tan persistente en su odio?, se preguntaba Elena, devastada después de que varias madres de la escuela dejaron de saludarla, después de que los gemelos empezaran a ser excluidos de cumpleaños y reuniones infantiles. La situación se volvió insostenible cuando la directora de la escuela nos llamó para una reunión urgente. Las acusaciones habían escalado. Ahora incluían insinuaciones de abuso infantil. Elena, que meses antes se habría derrumbado, se mantuvo firme. La vi transformarse ante mis ojos de víctima a guerrera. «Esto termina ahora», dijo después de la reunión. «No permitiré que esa mujer siga envenenando nuestras vidas». Elena reunió toda la información que tenía sobre el pasado de Carmen, incluyendo su historial de comportamiento obsesivo, su cambio de identidad y ahora estas nuevas acusaciones falsas. Consultó con un abogado y presentó una demanda por difamación, solicitando una orden de alejamiento, pero Carmen era escurridiza. Había desaparecido después de recibir el dinero y las publicaciones en redes sociales eran imposibles de rastrear directamente a ella. «Necesitamos pruebas concretas», dijo el abogado. «Sin ellas, es su palabra contra la de ustedes». Una noche recibí un mensaje de un número desconocido. «La extraño, señor Vega, a Carmen». Ella me entendía. Era Lucas, o mejor dicho, alguien, usando el nombre de nuestro hijo en una aplicación de mensajería infantil. El terror que sentí fue indescriptible. Carmen había encontrado una manera de contactar a Lucas directamente. Elena actuó con rapidez. Contactó a la policía especializada en delitos informáticos, quienes localizaron el origen de los mensajes, un cibercafé cercano a nuestro hogar. Las cámaras de seguridad confirmaron nuestras sospechas. Carmen había regresado, estaba vigilándonos, acechando a nuestra familia. La policía la detuvo cuando intentaba contactar nuevamente a Lucas a través de la aplicación. En su apartamento, encontraron fotos nuestras, de nuestra casa, de nuestras rutinas diarias. Un altar de obsesión que helaba la sangre. El juicio fue breve pero intenso. Carmen fue diagnosticada con trastorno obsesivo y personalidad narcisista. El juez dictó una orden de alejamiento permanente y tratamiento psiquiátrico obligatorio. «Es extraño», me dijo Elena después del juicio. «Siento pena por ella. Toda su vida consumida por un odio que la destruyó desde dentro. Yo también sentía compasión mezclada con culpa, porque independientemente de las circunstancias, yo había participado en su juego, había permitido que entrara en nuestras vidas, había traicionado lo más valioso que tenía». Un año después de que Carmen entrara en nuestras vidas, nos encontramos en un lugar diferente. Elena y yo decidimos mudarnos a otra ciudad para comenzar de nuevo. Los niños se adaptaron sorprendentemente bien al cambio. Lucas ya no pregunta por Carmen. Ahora tiene a su madre presente, atenta, dedicada. Elena encontró un equilibrio entre su carrera y nuestra familia. Sigue siendo brillante en su trabajo, pero ahora entiende que su éxito más importante está en casa. Yo aprendí a comunicar mis necesidades, a no guardar resentimientos, a valorar lo que tengo en lugar de lamentarme por lo que creo que me falta. Nuestro matrimonio no es perfecto,
Hay días difíciles, momentos en que el recuerdo de mi traición resurge como una sombra entre nosotros. La confianza, una vez rota, nunca se restaura completamente. Se reconstruye diferente, más consciente, menos ingenua. ¿Crees que algún día olvidaremos todo esto?, me preguntó Elena hace poco, mientras veíamos a los gemelos jugar en el jardín de nuestra nueva casa. No, respondí con honestidad. Y no deberíamos. Olvidar significaría perder las lecciones que aprendimos, el valor de lo que casi perdimos. Elena tomó mi mano, un gesto que durante meses fue imposible para ella. A veces pienso que Carmen, en toda su locura, nos hizo un extraño favor. Nos obligó a ver lo que estábamos ignorando, lo frágil que se había vuelto nuestro amor por darlo por sentado. Asentí, apretando suavemente su mano. El precio fue casi demasiado alto. Pero aquí estamos, dijo ella con una pequeña sonrisa. Rotos, recompuestos, más fuertes en las grietas. Esa noche, mientras Elena dormía a mi lado, algo que tomó meses recuperar, reflexioné sobre nuestra travesía, sobre cómo una tentación momentánea casi destruye todo lo que amaba, sobre cómo las sombras del pasado pueden alcanzarnos cuando menos lo esperamos, sobre cómo, a veces, es necesario perder el rumbo para encontrar el camino de regreso a casa. Mi esposa siempre se quejaba de que ya no era el mismo, pero solo cuando entré en aquella habitación me di cuenta de lo que estaba perdiendo. La niñera me miró de una forma diferente y en una noche prohibida me hizo sentir cosas que mi esposa ya no podía hacerme sentir desde hace años. Esas palabras que una vez justificaron mi debilidad, ahora me parecen vacías, superficiales. Lo que Carmen me hizo sentir fue una ilusión momentánea. Lo que Elena me ha dado durante años y lo que casi destruyo por un momento de debilidad es real, profundo, perdurable. Ahora, ¿cómo puedo acostarme al lado de mi esposa sin recordar lo que pasó en aquella habitación? La respuesta llegó lentamente, a través de meses de esfuerzo, de arrepentimiento sincero, de reconstrucción paciente. Duermo junto a ella recordando no solo mis errores, sino también el valor de la segunda oportunidad que me dio, el milagro de la familia que casi pierdo y la promesa que me hice a mí mismo de ser cada día merecedor de su perdón. Porque al final, lo que Carmen nunca entendió, en toda su obsesión por destruirnos, es que el amor verdadero no es perfecto ni inmutable. Es imperfecto, vulnerable, a veces se tambalea y cae. Pero si es genuino, encuentra la manera de levantarse, cicatrizar y continuar, más fuerte precisamente por haber conocido la fragilidad. 3 años han pasado desde que dejamos atrás aquella pesadilla. Los gemelos tienen ahora 8 años y a veces me sorprendo observándolos, buscando cicatrices invisibles de lo que vivimos. Pero los niños son asombrosamente resilientes. Lucas ya no menciona a Carmen. Aquellos meses parecen haberse difuminado en su memoria como un mal sueño. Nuestra nueva vida en Valencia ha resultado ser exactamente lo que necesitábamos. El cambio de aires, de rutinas, de entorno, nos permitió reinventarnos como familia. La casa que compramos está a 10 minutos de la playa y los fines de semana construimos castillos de arena, recolectamos conchas y disfrutamos de puestas de sol que parecen pintadas especialmente para nosotros. Elena encontró un estudio de arquitectura más pequeño, donde valoran tanto su talento como su tiempo personal. Ya no es la arquitecta estrella que viajaba constantemente, pero la luz en sus ojos, cuando habla de sus proyectos, me confirma que ha encontrado un equilibrio que la hace feliz. Yo establecí mi consultora de software desde casa, lo que me permite estar presente cuando los niños regresan del colegio. «Papá, ¿puedes ayudarme con mi proyecto?», me pregunta Sofía una tarde mientras tecleo los últimos detalles de un programa.
Inmediatamente cierro la laptop y me vuelvo hacia ella. Estos pequeños momentos que antes podría haber pospuesto o ignorado, ahora son sagrados para mí. Esa noche, mientras cenamos en la terraza, Elena menciona casualmente que recibió una notificación del juzgado. Carmen completó su tratamiento psiquiátrico obligatorio, dice, su voz tranquila pero con un matiz de preocupación. La orden de alejamiento sigue vigente, pero ya no está bajo supervisión médica. Siento un escalofrío recorrer mi espalda. El nombre de Carmen rara vez se pronuncia en nuestra casa. Es como invocar a un fantasma que preferimos mantener dormido. ¿Crees que intentará algo? Pregunto bajando la voz para que los niños no nos escuchen desde la sala donde ven dibujos animados. Elena niega con la cabeza. Su terapeuta dice que ha hecho progresos significativos. Sé con certeza que este es el mayor tesoro que tengo. No un amor idealizado y perfecto, sino uno real, probado y fortalecido por las tormentas que ha sobrevivido. Parece que finalmente ha comprendido lo destructivo de su comportamiento. Personas como ella no cambian tan fácilmente, respondo, incapaz de compartir su optimismo. Elena toma mi mano sobre la mesa. No viviremos con miedo, Alejandro. Hemos construido algo demasiado valioso para permitir que la sombra de Carmen lo empañe. Tiene razón, por supuesto. Siempre la tiene. Elena emergió de aquella crisis con una fuerza interior que me sigue asombrando cada día. Donde yo veo amenazas, ella ve desafíos a superar. Donde yo dudo, ella avanza con determinación. 2 semanas después, recibo un sobre certificado. No tiene remitente. Y por un momento, el pánico me invade. Carmen ha encontrado nuestra dirección. Con manos temblorosas lo abro en mi despacho, lejos de Elena y los niños. Dentro hay una carta manuscrita y un cheque. Reconozco inmediatamente la caligrafía. Estimado Alejandro, comienza. No espero tu perdón ni pretendo perturbar la paz que merecidamente has encontrado con tu familia. Este cheque representa la devolución del dinero que Elena me dio para marcharme. Más intereses. Ahora comprendo que ninguna cantidad podría compensar el daño que causé, pero es un primer paso simbólico para enmendar mis acciones. La carta continúa explicando que Carmen ha estado en terapia intensiva, diagnosticada con trastorno límite de personalidad, además de sus otros problemas. Describe cómo, gradualmente, comenzó a entender la magnitud del daño que había causado. No solo a nosotros, sino a sí misma, al permitir que el odio consumiera décadas de su vida. Me he mudado a Canadá, donde tengo familia lejana, y la oportunidad de comenzar de nuevo. No volveré a España, ni intentaré contactar con ustedes o sus hijos nuevamente. Les deseo la felicidad que merecen, la que yo intenté arrebatarles. Tlapum. Carta está firmada simplemente C.G. Carmen García, su nombre original. Cuando le muestro la carta a Elena esa noche, después de acostar a los niños, espero ver alivio en su rostro. En cambio, veo una expresión compleja, compasión mezclada con una tristeza reflexiva. Espero que encuentre paz, dice finalmente. Es agotador vivir consumido por el rencor. ¿Le crees? Pregunto aún escéptico. Elena dobla cuidadosamente la carta y la guarda en un cajón. No importa si le creo, lo que importa es que nosotros decidimos seguir adelante con o sin su arrepentimiento. Esa noche, mientras Elena duerme a mi lado, contemplo cómo los eventos que casi destruyen nuestro matrimonio nos llevaron a este lugar inesperado. Más fuertes, más conscientes, más agradecidos por lo que tenemos. Al día siguiente, en una decisión espontánea, llevo a Elena a la pequeña cala que descubrimos cuando recién nos mudamos. El agua es cristalina. El lugar está prácticamente desierto. Nos sentamos en la arena, observando a los gemelos correr felices por la orilla. ¿Recuerdas cuando nos conocimos? Pregunto, entrelazando mis dedos con los suyos. Eras la chica más decidida e independiente que había conocido. Me enamoré de tu fortaleza antes que de cualquier otra cosa.
Elena sonríe, ese gesto que aún hace que mi corazón se acelere después de tantos años. Y yo me enamoré de tu sensibilidad, de cómo veías el mundo con una mirada diferente a todos los demás. Perdimos eso por un tiempo, murmuro. Nos perdimos el uno al otro, pero nos encontramos de nuevo, responde ella, apoyando su cabeza en mi hombro. Y ahora sabemos lo que se siente estar perdidos. Eso hace que encontrarnos sea aún más valioso. Observo a mis hijos jugar en la distancia, a mi esposa recostada contra mí, al sol reflejándose en el agua. La vida no es perfecta. Aún tenemos desafíos, discusiones, días difíciles, pero hay una solidez en nuestra unión que antes no existía, forjada en el fuego de lo que casi perdimos. Te amo, le digo a Elena, palabras que ahora pronuncio consciente de su peso y significado. No son una fórmula ni una costumbre, sino una promesa renovada cada día. Y yo a ti, responde, besándome suavemente, con todas nuestras imperfecciones. El futuro se extiende ante nosotros, incierto como siempre, pero enfrentarlo juntos ya no me asusta. Hemos visto lo peor el uno del otro y seguimos aquí, amándonos, no a pesar de nuestras heridas, sino incluyéndolas como parte de nuestra historia compartida. Los niños corren hacia nosotros, mojados y riendo, interrumpiendo el momento con su energía contagiosa. Y mientras nos incorporamos para unirnos a su juego,